Bien, hoy día vamos a ir a ver un tema bastante importante porque la incidencia de casos que presenta este tipo de patología es muy frecuente, es bastante alto, sobre todo en diferentes regiones que se refiere a la parte de Latinoamérica, ¿no? Aunque es una patología que se encuentra en todo el mundo, dependiendo de las regiones, en algunas ocasiones existen muchos más casos, en otros menos casos. Entonces es una patología que tiene importancia sobre todo por el tipo de afectación que da a la población y sobre todo por el medio en que utiliza para transmitir esta patología. Estoy hablando de la brucelosis, así se llama. ¿Qué saben de la brucelosis? A ver, ¿cuál es la idea que tienen sobre la brucelosis? ¿Alguien me puede decir qué es lo que conocen de la brucelosis? ¿Nadie? Se supone que esto ya han avanzado en microbiología, en parasitología, pues es una patología demasiado importante porque, ¿se acuerdan ustedes de las armas, de las armas de guerra biológicas? ¿Alguna patología que se acuerden que han usado para precisamente desarrollar muerte del enemigo a través de la distribución de este tipo de patologías en la, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? Nada. No sé. Bien, adquiere importancia porque junto con otras patologías se han utilizado en principio intentando lograr rápidamente un triunfo en el frente de batalla. Algunos países han intentado introducir esta patología, sobre todo por el daño que provocaba a las personas y en forma aguda, porque va a depender, digamos, del tipo de bacteria que nos va a provocar esto, y que se utilizaba. Actualmente todavía se utiliza y en varias ocasiones han detenido a gente que se ocupa de desarrollar terrorismo sobre todo, ¿no? Estos manejan como un arma biológica precisamente para tratar de conseguir los beneficios que tiene el utilizar este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, por eso es que ha adquirido importancia, digamos, junto a otras patologías como el anthrax, por ejemplo. El anthrax, que es otra patología que se ha utilizado como arma biológica y que ha provocado grandes bajas también en los ejércitos, en diferentes ejércitos, ¿no? Bien, entonces, cuando estamos hablando de la brucelosis, nosotros estamos hablando de ese tipo, una patología producida por una bacteria conocida como la brucela, y que dependiendo del tipo de especie que tenga, puede producir una u otro tipo de enfermedad que es la brucelosis. Entonces, esta tiene varios nombres, sobre todo le han llamado con el nombre en el que aparece o es muy frecuente su aparición en las regiones. Se lo llama fiebre ondulante por las características que tiene, por ejemplo, sobre todo el tema de las alzas térmicas y las bajas que ocurre durante el proceso de la patología. También se ha llamado la fiebre melitiensis o de Malta, se llama fiebre de Traun, fiebre caprina, la fiebre de Chipre, la fiebre de Banff, fiebre de Gibraltar o la fiebre de Sudoralis. Entonces, todos estos nombres son para utilizar una misma patología que se llama brucelosis. ¿Quién es el que produce esta enfermedad? Es un, es un coco, es un cocobacilo gram negativo, ¿no? Y que generalmente es un bacilo no móvil, no es esporulado, no produce esporas, es aerobio estricto, para ellos el requerimiento de oxígeno es importante,
carecen de cápsulas intracelulares, es facultativo. Significa que puede ser sensible al calor y también puede resistir al frío. No hay, o sea, tiene esa propiedad de acomodarse en cualquiera de las dos situaciones térmicas, ¿no? En epidemiología podríamos decir, de acuerdo a este mapa, que en todos los lugares de la Tierra existe este tipo de patología, ya sea en uno u otro tipo de especie, pero que se consideran como estos cuadros de brucelosis, ¿no? Si se fijan en la parte de Sudamérica, tiene un color, sobre todo que corresponde a la infestación, a la enfermedad clínica. O sea, todos estos espacios que están de este color rosado significa que son territorios donde se ha presentado o existen estos casos con sintomatología clínica detectable. Que entonces eso va a facilitar generalmente en el diagnóstico. Hay algunos otros casos, por ejemplo, esta que es en Groenlandia, diré, acá son casos donde se han presentado nuevos casos, lo que significa que este cuadro se está extendiendo a lugares donde no existe, ¿no? Y en los lugares blancos, generalmente son lugares donde no hay información. Es posible que exista o que no exista. Entonces, hay que todavía revisar la información acerca de esto. Entonces, si se dan cuenta, epidemiológicamente la distribución es casi mundial, es una patología que está en todas las regiones. Es importante porque principalmente tiene como reservorio a animales que están en el entorno de las personas, o sea, animales domésticos, como son el ganado vacuno, el ganado porcino, el ganado lanar, el ganado que está compuesto por las cabras, como se dice, caprino, se dice, ¿no? Entonces, y cada uno de estos tiene una forma de Bruselas, una especie de Bruselas. Por ejemplo, el ganado vacuno tiene la Brucela abortus, viene su nombre y ya nos sugiere seguramente qué es lo que ocurre con este tipo de patología en estos animales, ¿no? Tenemos también en el cerdo el bacilo de Suisse, que pueden como se dice, hacer un cruce. A veces puede afectar al ganado vacuno o también al porcino, entonces es relativo la presencia. Y tenemos otro que es el bacilo melitiensis, que generalmente va a afectar al ganado lanar, o sea, las ovejas y el ganado caprino. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué esta patología es importante? Primero, porque de principio es una zoonosis, se puede pasar de animal a animal o de animal al hombre, o al revés, del hombre hacia los animales. Entonces es una patología que tiene la forma de transmisión mixta y por eso adquiere importancia. Y mucho más porque este tipo de animales en los cuales la Brucela se mantiene como reservorio, son fuente de alimentación para las personas, ¿no? Del ganado vacuno obtenemos carne, obtenemos leche y sus derivados, que si en el caso de que estuvieran con esta patología infectados de estas bacterias, generalmente van a transferir esto hacia las personas. Lo mismo en en el caso del ganado lanar y el caprino, también que son medios de los cuales nosotros podemos conseguir alimentos, sobre todo en el de origen animal, leche, carne y otros derivados que se hacen de esto. Lo mismo que en el caso de el bacilo suizo, que es mucho más frecuente, sobre todo en ganado porcino. Y ustedes han visto que ahora, por ejemplo, cuando van al mercado van a ver una cantidad de esta carne. Es una ganadería que ha crecido bastante y junto con esto también la incidencia de estos casos, ¿no? Y fuera de estos tendríamos también otro tipo de reservorios que no son animales que nos van a dar alimentación o por lo menos vamos a ocupar sus derivados de estos para podernos alimentar, como son los canes, ¿no? Entonces los canes también tienen una forma, una especie
esta bacteria, que es el canis, ¿no? Entonces, esta patología generalmente se reproduce en los canes, en los perros. Entonces, por eso es que es importante cuando estamos hablando. La Brucella canis es una especie que se va a encontrar principalmente en este tipo de animales. Los medios de transmisión. No, existen varios medios de transmisión de la infección en el hombre. Dice, por ejemplo, es vía oral, sobre todo a través de la mucosa digestiva, ¿no? A través de la ingestión de alimentos contaminados como leche cruda, derivados lácticos que no hayan sido procesados y son frescos, entonces tienen también la posibilidad de tener una carga de estas bacterias que pueden producir la patología. Entonces, es la vía oral la que va a servir en este caso como una forma de transmisión. Por contacto, la presencia o la manipulación de alimentos o animales en el trabajo que desarrollan, por ejemplo, los granjeros siempre están manipulando a los animales, empujando, haciendo limpieza de sus heces y todas esas cuestiones que pueden servir como un medio de eso. Primero, pegar en la mano, sobre todo estas bacterias que pueden provocar la patología, ¿no? O directamente a través de la mano como una herramienta arrastrar hacia las mucosas donde van a empezar a ingresar al organismo para desarrollar la patología. La vía respiratoria también es la vía respiratoria también es una de las vías en la que... Hola. Decía que la vía respiratoria a través de la mucosa nasal también es uno de los lugares por donde generalmente se recibía esta transmisión de estas bacterias, ¿no? Los aerosoles que se producen generalmente por diferentes circunstancias, puede ser por el estornudo o algunos líquidos corporales que se eliminan en el suelo, se desecan y luego se convierten en aerosoles que vamos a aspirar o que van a aspirar las personas, también se convierten en una forma de transmisión. El parenteral, debido a que se va a utilizar, por ejemplo, inyectables, se va a utilizar alguna herida al desarrollar una actividad, sobre todo los granjeros, aquellos que están trabajando cerca de los corrales que está envuelto con alambre de púas, generalmente pueden ser una forma de transmisión. El uso de vacunas o jeringas utilizadas también puede ser, o la utilización o transfusiones que se realicen a pacientes que tengan problemas que requieran la transfusión. Entonces, son formas en las que frecuentemente vamos a poder ver que es una patología que se transmite de esta forma. Los huéspedes se clasifican también dependiendo al tipo de bacilo por la que va a servir de reservorio, ¿no? Entonces, a un principio dijimos, por ejemplo, que los bovinos son principalmente el reservorio de la Brucella abortus, que tiene como medio de transmisión principalmente la vía oral, nasal y conjuntival, ¿no? Los cerdos que tienen la Brucella suis, que generalmente tiene como vía de ingreso al organismo, vía de transmisión, la vía oral y también la genital. En los ovinos, sobre todo, es genital, ¿no? Y tienen ellos la especie de Brucella ovis, que es una de las brucelas también que va a afectar sobre todo a este tipo de animales. Y finalmente los perros que tienen la Brucella canis y que también tiene como vías de transmisión a la oral y la genital. La genital sobre todo en aquellos animales que cuando están en el periodo de celo empiezan a tener relaciones y podrían estar infectados. Un animal infectado va a transmitir al otro animal cuando tengan este tipo de actividades, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de algunos medios donde podamos encontrar este tipo de bacterias, ¿no? Y el tiempo, además, en el cual subsisten.
Hace unos días atrás recibimos una información donde nos informaban cuánto tiempo vivía el coronavirus, por ejemplo, en el acero. Nos dijeron que 3 días y así en cada uno de los materiales. También acá se hace un estudio y se pudo ver que en el suelo y el estiércol, o sea, en las heces de los animales, pueden vivir hasta 80 días. Entonces, más de 3 meses que pueden ser, este material puede ser contaminante o puede producir la patología. Entonces, la gente que trabaja en esto tiene que tomar en cuenta. En el pozo de polvo de 15 a 40 días, esto en forma de aerosoles, en la leche a temperatura ambiente de 2 a 4 días, en el queso 60 días, o sea, tranquilamente en 2 meses un queso que esté contaminado con este tipo de bacterias va a reproducir la enfermedad en las personas. El agua a 25 grados centígrados vamos a tener como 10 días de vivir en este tipo de... Entonces, lo mismo en restos donde va a haber relaciones y va a haber descarga vaginal, ya sea, ¿no? De secreciones y todas esas cosas, vamos a tener generalmente hasta 200 días de sobrevida de estas bacterias. Entonces, si se dan cuenta, es bastante largo el tiempo en que pueden sobrevivir hasta antes de ingresar al organismo, ¿no? Y la paja también, que es un medio importante de transmisión, en la que pueden subsistir hasta 29 días. Paja que generalmente van a utilizar como forraje los animales que hemos indicado anteriormente, ¿no? Las vacas, las cabras, las ovejas, los cerdos, que van a utilizar como alimento y que estas podrían ser contaminadas por animales salvajes, o sea, animales no domésticos, como ardillas, roedores, que al momento de alimentarse también hacen sus necesidades o dejan heces que van a infectar este tipo de vegetación que sirve de alimentación a este tipo de ganado. Entonces es otra forma. Cuando estamos hablando de la transmisión, este esquema nos facilita entender. Sobre todo hay que hablar de principio que estas bacterias se van a iniciar principalmente por la presencia de animales selváticos, salvajes, que contienen este tipo de bacterias, como la liebre, las ratas y otros roedores pequeños que existen. Estos normalmente al comer este forraje, al comer o andar en los lugares donde está el forraje para que se alimenten estos otros animales domésticos, pueden contaminar este tipo de paja o el forraje con heces fecales, lo cual hace que éstas se convierten en un medio de transmisión frecuente, ¿no? Y esta puede ser directamente un contagio directo por contacto de piel, por contacto con las mucosas, con secreciones vaginales, abortos, orina, leche, sudor, secreciones nasales que van a contener estas bacterias. ¿Quiénes son los que van a sufrir generalmente son aquellos trabajadores que van a manipular y atender a este tipo de animales, veterinarios, vaqueros y todas esas personas que van a estar en contacto con todos los materiales que acabamos de leer. En cambio, también estos pueden terminar a través de un contagio indirecto, esto a través de la contaminación del ambiente por los mismos agentes que originan el contagio directo, ¿no? Heces desecadas, heces que se van a hacer polvo y se van a levantar en el aire y alguien va a aspirar. Entonces esto nos va a provocar también la patología. Y es más, este tipo de contacto indirecto puede ser por vía digestiva cuando nosotros vamos a alimentarnos de frutas contaminadas con estas bacterias, verduras, agua, que también del mismo modo pueden afectar y producir la patología en las personas, ¿no? En los hombres. O también por vía inhalatoria. La gente que está trabajando en los corrales, la gente que está haciendo de vaqueros, permanentemente están expuestos a este tipo de contagio a través de la vía respiratoria, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo para hacer el diagnóstico e identificar el medio de transmisión que ha producido la patología.
También estos reservorios de animales pueden provocar contagio a través de los productos que nos ofrecen, sobre todo la leche. La leche que es la leche fresca, que en algunos casos hay personas que se toman directamente sin hacerla ebulir ni nada. Y si esta contuviera este tipo de bacterias, con seguridad va a reproducir el cuadro que estamos viendo a continuación, ¿no? Y esto va a ir por la vía de la digestión, o sea, por vía oral, a través de los alimentos, leche, queso, yogur, que son alimentos que contienen estas bacterias, nos van a provocar esta patología. Este es el mismo esquema anterior, solo que aquí está con gráficos, ¿ya? Eh, ¿Quiénes, cuáles van a ser los factores de riesgo que van a hacer que la patología se presente más frecuentemente? Uno, sobre todo la gente que trabaja en el campo con este tipo de ganado, ¿no? Los agricultores y los ganaderos generalmente son personas que más frecuentemente pueden adquirir esta patología. Dos, personal de los mataderos, personas que se encargan de hacer la faena de estos animales para disponer sus productos a la venta y el consumo del público, ¿no? Cerca de la universidad, un poco más a este lado, tenemos un matadero que si se tratara de este tipo de ganado afectado, sería el foco de inicio para este tipo de patologías, ¿no? Entonces, ese personal que trabaja precisamente manipulando productos de ganado que pueden ser portadores de esta bacteria, también son personas que muy frecuentemente van a adquirir este tipo de patología. Las personas que frecuentan el hábitat silvestre por motivos profesionales o recreativos. Hay gente que le gusta cazar, que le gusta salir al campo, y sobre todo entrar en contacto con este tipo de animales, entonces también es un factor que frecuentemente puede hacer que se sufra este tipo de patología, ¿no? Lo mismo, los profesionales sanitarios y de laboratorio, gente que va a desarrollar actividad de laboratorio, sobre todo para diagnóstico de esta patología, por alguna situación de descuido, un accidente o alguna otra situación, también son personas que frecuentemente pueden tener esta patología. Lo mismo que en situaciones de catástrofe donde existe un desorden, existe una mezcla de acciones, existe inclusive una presencia de todo tipo de personas, animales, lo cual va a predisponer a que esta patología se pueda desarrollar más fácilmente, ¿no? Y el cuadro clínico está determinado por la especie. En resumen del cuadro clínico podemos indicar, por ejemplo, que la Brucella melitensis tiene una mayor virulencia y muestra predisposición a las recaídas y a la evaluación o evolución a la cronicidad. Esta patología que frecuentemente va a producirse es tendiente a la recaída, es decir, una persona pasa el cuadro, está convaleciente, un descuido, una baja de defensas, la bacteria que podría estar en alguno de los lugares donde estaba antes puede volver a reproducir el cuadro, a eso se llama recaída, ¿no? Y cuando esta recaída no se atiende, generalmente evoluciona a ser un cuadro crónico, un cuadro que va a durar mucho más tiempo y que va a tener sintomatología que va a afectar principalmente a las personas, ¿no? Dice la cantidad de bacterias que pueden provocarnos una infección van de 0 a 100. Esta cantidad ya pueden producir una patología en las personas que hayan recibido esta transmisión a través de la alimentación, de la respiración o por otra vía, ¿no? También el Bacillus, la Brucella suis, produce generalmente casos con formas localizadas, crónicas, con necrosis y supuración, sobre todo en lesiones superficiales. Vamos a ver úlceras, vamos a ver heridas que están provocando supuración en los animales y que generalmente son de un tiempo bastante prolongado, por lo cual se los conoce como cuadros de necrosis y supuración crónica, ¿no? En cambio, el Bacillus abortus también, que es muy frecuente, sobre todo donde hay ganado bovino,
se caracteriza porque es menos invasivo que el anterior, que los anteriores, y generalmente es responsable de cuadros asintomáticos y que fácilmente se puede hacer la terapia, pero que debido a la fase subclínica, en la cual no se ve sintomatología, puede ser que esta evolucione y pueda convertirse en un estadio o en una etapa crónica que va a agravar al paciente. Entonces es importante identificar la especie de Brucela, que lo tiene que hacer en laboratorio, porque nos va a determinar qué tipo de patología, frente a qué tipo de patología está. En el caso, el cuadro clínico que habíamos dicho está determinado por el tipo de especie, nos puede dar en forma resumida el siguiente cuadro, ¿no? Dice, por ejemplo, la Brucella melitensis, que está principalmente en las ovejas, nos va a dar una enfermedad aguda, grave, con complicaciones frecuentes. Entonces, es una enfermedad rápida que en un periodo muy corto va a producir manifestaciones clínicas y a veces se pueden agravar, ¿no? El Bacilo abortus, que afecta al ganado vacuno, nos va a dar una enfermedad leve con complicaciones supurativas, o sea, las lesiones externas principalmente, y que también tienen tratamiento, ¿no? El Bacilo suis de los cerdos, que se va a caracterizar por un cuadro clínico crónico, un cuadro de mucho tiempo, podríamos decir por muchas semanas, y que generalmente también tiene como una característica las lesiones externas o supurativas y sobre todo destructivas. En estas se producen lesiones que van destruyendo el tejido externo de las personas, ¿no? En el caso del Bacilo canis, que ocasionalmente se puede encontrar porque no es muy frecuente en las personas, más es en los perros, vamos a ver como un cuadro clínico leve, también con complicaciones supurativas. Y generalmente son raras. Es una patología que rara vez se lo va a poder encontrar, ¿no? El tiempo en que va a durar la patología de la brucelosis nos va a clasificar en tipo de enfermedad. Por ejemplo, las bacterias, o sea, las patologías que duran de 1 a 8 semanas están generalmente las patologías en un periodo que se llama periodo bacteriémico, ¿no? Es un periodo en el cual estamos recibiendo la proliferación de las bacterias y que generalmente no va a presentar sintomatología. Luego tenemos el subagudo ondulante, les decía, por la sintomatología que asciende y luego desciende, sobre todo en la fiebre, también se caracteriza por eso. Y finalmente la crónica, que dura más de 52. En este caso la duración es de la primera, la fase aguda dura de 1 a 8 semanas. Si esta no es tratada, entonces va a pasar a una fase subaguda que va a durar de 9 a 52 semanas, ¿no? Y en el caso de que esta patología aún no sea tratada, pase de las 52, entonces sí estamos entrando en un periodo crónico donde va a haber lesión local, va a haber un síndrome sistémico con fatiga crónica y otro tipo de sintomatología que lo vamos a ver a continuación. Están anotadas aquí las 3 fases que hemos visto anteriormente, cada uno de ellos con su característica que va a identificar la fase de la patología en la que estamos nosotros desarrollando. La fase crónica tiene tres partes principalmente que tenemos que identificar. Primero, que las afecciones con características indefinidas, que generalmente inician con sintomatología general, como el decaimiento, dolores de articulación, astenia, cefalea y otros síntomas generales, entonces son difíciles de identificar porque casi en todas las patologías estos síntomas generales se presentan, ¿no? Entonces, debido precisamente a que en algunos casos los síntomas no son fuertes, son síntomas que la persona puede sobrellevar tranquilamente, hacen que puedan pasar a la siguiente fase, que sería
la fase 3 o las molestias del tipo B, entre las que vamos a hablar a las afecciones osteoarticulares principalmente, ¿no? Afecciones en la columna, que es lo que más va a molestar a los pacientes, sobre todo en la región dorso-lumbar, afecciones en las articulaciones, va a haber en algunos casos, por ejemplo, también alteración y lesiones en otros órganos a los cuales va a llegar la bacteria. Entonces, es una fase crónica donde vamos a ver también en que el paciente va entrando en postración muy, ¿cómo podría? Lentamente. Es una patología que va a ir haciendo que la persona vaya perdiendo habilidades, vaya perdiendo movilidad, de modo que a la final o al final, antes de que ocurra otro tipo de resultado, va a quedar postrado. El paciente va a quedar postrado debido a la imposibilidad de hacer movimientos, los dolores y todas esas cosas. Y finalmente, la C, va a haber manifestaciones neurológicas que también se presentan en esta patología. Sintomatología neurológica que sobre todo va a afectar a la inervación de algunos órganos importantes como el corazón, con las consiguientes patologías que pueden dar unas carditis o un dolor precordial que se conoce como angor pectoris, generalmente la hipertensión arterial que va a ir a levantarse debido a la valvulopatía que va a sufrir este corazón debido a la presencia de este tipo de bacterias. En algunas ocasiones vamos a tener afectación de los pulmones, dando procesos respiratorios característicos que cuando se hagan crónicos van a ser semejantes a la tuberculosis, ¿no? Entonces, por esta razón se indica y se señala que el diagnóstico diferencial con este tipo de patología tiene que ser muy importante debido a la similitud de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, otra de las lesiones son las afecciones alérgicas. Generalmente vamos a encontrar en personas problemas de migraña, problemas de rinitis, que se deben principalmente a la presencia y a algunas sustancias que producen este tipo de bacterias. ¿Dónde está? Me pasé. Bien. Y finalmente debemos anotar, cuando estamos hablando de la etapa crónica, que hay otras afecciones que se manifiestan, por ejemplo, con esplenitis, orquitis, varios procesos inflamatorios en varios órganos debido precisamente a este tipo de bacteria. Y en algunas ocasiones van a concluir con una sepsis o una afectación de todo el sistema de las personas, ¿no? Entonces, es una patología bastante seria cuando llega a esta fase, pero que sí da oportunidad para que poder hacer el diagnóstico y el tratamiento que corresponde para poder resolver el problema. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los humanos? La fiebre superior a 38, esa fiebre ondulante, por lo que se llama fiebre ondulante también, ¿no? Algunas veces está con una fiebre superior, algunas veces con una febrícola, y algunas veces está el paciente sin ningún tipo de alteración de la fiebre, ¿no? Entonces es muy ondulante, por eso es que se conoce como también fiebre ondulante, esta patología. Va a haber sudoración, va a haber artromialgias, que es una de las características que hemos indicado hace rato, va a haber tos si la afectación es respiratoria, va a haber expectoración, va a haber estreñimiento, va a haber hepatomegalia, va a haber adenopatías que generalmente nos indican de que existe una afectación de estos órganos que sobre todo están en relación con la presencia de este tipo de bacterias. El periodo de incubación de la brucelosis es el tiempo en que no se presentan todavía los síntomas, ¿no? Que se llama prepatogénico, se llama, ¿no? Y que va de 5 a más, hasta meses, ¿no? ¿Dónde está? 5 días a varios meses. Entonces, fácilmente una persona que ha adquirido la patología puede pasar hasta un par de meses sin ninguna sintomatología.
Y eso va a depender principalmente del sistema inmunológico que tiene. Una de las características es de que este tipo de patología generalmente o frecuentemente afecta sobre todo a personas mayores y personas menores. ¿Por qué? Ya sabemos porque estos están incluidos en los grupos vulnerables que pueden sufrir este tipo de patologías muy fácilmente. En las formas frecuentes podemos indicar que hay una forma osteoarticular, donde vamos a tener lesiones en la articulación de la columna dorso-lumbar, por ejemplo, muy importante y que generalmente es lo que afecta mucho a las personas y los deja postrados en la cama, ¿no? Las lesiones genitourinarias, sobre todo en animales reservorios, debido a las relaciones que tienen este tipo de animales, ¿no? Hay lesiones en el sistema nervioso central, vamos a encontrar lesiones cardíacas, endocarditis, pericarditis, que se van a deber precisamente por el proceso inflamatorio por presencia de estas bacterias. El hígado también generalmente es afectado y como en otras patologías también pueden producir la presencia de un absceso hepático que va a provocar gran daño sobre todo al hígado, ¿no? Y en otros órganos que van a ser afectados podemos ser los abscesos en vaso, en tiroides, en las epidurales, en las neumonitis, también una cantidad de procesos inflamatorios debido a la presencia de este tipo de bacterias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tres formas, sobre todo para tomar en cuenta para hacer el diagnóstico. Uno, el diagnóstico epidemiológico, que va a constar primero identificar los antecedentes de alimentación del individuo, ¿no? Persona que dice que está hace más o menos 15 días y que se acuerde una visita a una granja donde había ganado vacuno. Entonces, eso perfectamente nos va a orientar hacia un diagnóstico que dé una brucelosis, ¿no? O también la exposición laboral. Lo que pasa es, doctor, que yo en esta ocasión he ido a trabajar en una granja y mi principal función era ordeñar a las vacas. Eso es un dato que nos va también a orientar precisamente a la posibilidad de que existe este cuadro que se llama brucelosis. En la clínica, la sintomatología hemos dicho que es general. Hay sintomatología de todo tipo, sobre todo que hay en muchas enfermedades y que muy pocas van a ser las que se puedan diferenciar por esta situación, ¿no? Hay fiebre, hay artritis, hay hepatitis, hay atopegalia, hay lenomegalia, hay compromisos neurológicos en el tema de la biología. Sobre todo nos va a servir para nosotros la identificación de la bacteria en exámenes de laboratorio a través de los hemocultivos y también en la reacción de PCR, ¿no? Que nos va a significar, bueno, ahora se está utilizando como un medio, sobre todo de identificación de agentes que producen patología. En